Estudio de la parashá del ciclo trienal correspondiente a Shemot, capítulo 11, verso 1, hasta el capítulo 12, verso 28. Verso 1 acá nos dice el capítulo 11, Adonai le dijo a Moshe, ejecutaré aún una plaga más contra Paró y contra Egipto, después él los echará de aquí, cuando los eche será una liberación absoluta. Bueno, ese es el sentido de la Mikra, de la convocación de Pesaj que se conmemora, se vive, se celebra actualmente, es en relación a la liberación. La liberación antigua de Misraim consistió en una liberación física de Egipto, ser libres de esa esclavitud. Pero presta atención porque uno puede ser libre físicamente de algo, pero su mente aún puede seguir esclavizada. Y el pueblo de Israel, para tener una liberación más avanzada en relación a lo espiritual, tenía que llegar al momento del encuentro en Ar Sinai, en el monte Sinaí, al recibir los Asera de Ibrón, las 10 palabras. En ese momento se estaba generando ese vínculo espiritual con el Eterno. Entonces no es suficiente la liberación física. Esa es una etapa importante, sí, pero la más trascendental es una liberación espiritual. Y ahí es donde entra el Redentor de Israel. Ahí es donde entra el rol de Yeshua el Mashiach, que esta liberación que hay acá en Israel es una sombra y figura de una que iba a ocurrir mucho tiempo después, con el advenimiento de Yeshua el Mashiach y su sacrificio en el madero. Él nos permite pasar de muerte a vida, es decir, nos libera de la esclavitud del pecado. Entonces acá se da una liberación física de la esclavitud real, concreta, literal, que apunta como figura a la liberación espiritual del pecado que nos lo otorga Elohim a través del Mashiach, a través de Yeshua el Mashiach. Como Elohim sabe todas las cosas, el único que sabe todas las cosas, él sabe de antemano ya de que bastaba esta última plaga, la 10ª plaga, para que Paró decida liberar a los israelitas, ya sin condiciones, porque previamente en algunas plagas se dio un supuesto como consentimiento un tanto hipócrita de Paró al decir, sí, vayan a adorar a Elohim, pero vayan solo los varones. Después, vayan los varones y también vayan, pero ahora les permito ir con los niños, pero se quedan los animales. Entonces, toda una serie de restricciones que se fueron gestando de parte de Paró como una estratega que aparentaba querer favorecerlo en algunos momentos, pero era más que nada apariencias. Se va a gestar toda esta expectación. Ya sabíamos previamente desde un comienzo, desde el encuentro de Moshe en la zarza con Elohim, que se indica de parte de Elohim que Israel es su hijo, su primogénito. Entonces, él ya desde un comienzo anunciaba que él iba a matar, si no lo dejaba ir, al primogénito de Paró. Ya de antemano. Entonces aquí ya se va concretando esa etapa en la cual la plaga va a involucrar eso, la muerte de los primogénitos, del mejor del primogénito. Entonces continúa acá y dice, por favor, dile al pueblo que cada hombre pida a su vecino y a cada mujer a su vecina joyas de plata y joyas de oro. Se puede entender como objetos preciosos. Incluso puede involucrar en un sentido más amplio vestidos, porque finalmente cuando le otorgan objetos o cosas valiosas son una serie de implementos. El objetivo era despojar a Egipto. Alguien podría pensar y decir, Elohim está utilizando todas estas plagas para quitarle a Egipto esos bienes. Graso error. ¿Por qué podemos decir eso? Porque cuando Israel llega a Egipto se asienta en Goshen.
Y cuando llega Jacob con sus hijos, ellos eran prósperos, tenían una posición. Joseph también había sido enriquecido en Egipto. Y con el correr del tiempo los fueron esclavizando y le empezaron a subir los impuestos. Y finalmente los esclavizaron totalmente. Entonces, ¿y qué pasó con los bienes que ellos tenían entonces? De forma inapropiada los egipcios los habían despojado. Entonces, como Elohim es justo, él va a pretender acá, en esta otra etapa, permitir que Israel despoje a Egipto y en cierta forma va a recobrar, no sé si parte o en qué medida, de lo que le correspondía a Israel realmente. También fue Joseph el que enriqueció a Egipto al dar la estrategia de acumular grano para la profecía del sueño de Paró. Entonces fue por medio de Joseph el que Egipto se enriqueció al punto de ser una gran nación. Claro. Y ahora Israel se lo está llevando consigo. Egipto no era más que un intermediario. Claro, y todo este enriquecimiento que va a obtener Israel tiene propósitos. Van a ocurrir propósitos en ese viaje, en el recorrido, en el desierto. Ya depende del hombre si le das un buen propósito o un mal propósito a esos bienes. Vemos que en una instancia se va a generar un mal propósito, se va a hacer lamentablemente el becerro de oro, pero después en un enfoque más puro, correcto, se va a construir el Mishkan, también con los objetos preciosos. Todo pasa y el libre albedrío queda en manos del hombre finalmente de decidir qué hacer con lo que el Eterno te otorga. Tú decides qué resultados, o sea, no los resultados, sino que qué acciones tomar, porque los resultados siempre están en manos de Elohim, no en manos del hombre. Uno puede proponer cosas, esmerarse, y no sabe cómo va a resultar eso. Uno puede pretender o idear ciertas cosas, pero lo que llega a resultar siempre está en manos de Elohim, sea lo que sea. Sí, también más adelante se instaura en las leyes que el Eterno le da al pueblo. Hay una de las leyes que le dice que cuando tu hermano se venda por esclavo porque está pasando dificultades, una de las leyes, una de las normas es que tú no lo puedes mandar con las manos vacías, porque te no es justo. Entonces dice, tanto como él te enriqueció, es como tú tienes que proveerle para que él también salga adelante. Porque el que lo enriquece al final es el Eterno. Entonces está dando de la provisión que el Eterno es el que te sustenta. Claro, y acá la condición es efectuar una petición. Lo que va a ocurrir es una petición. Dile al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina. Esos vecinos son los vecinos egipcios, que le está indicando a los israelitas que le piden a esos vecinos egipcios. Entonces, aquí no tiene cabida el concepto de que no es que a mí me da vergüenza pedir, me da vergüenza hablar, no hay vergüenza. Aquí era una instrucción. Y como instrucción tú tenías que sencillamente obedecerla. Si tenías que ir y golpear la puerta de ese vecino para hacerle la petición, tenías que hacerlo. No puedes decir, es que me sonrojo, me da vergüenza. No hay cabida para eso cuando el Eterno coloca sus misbod y sus instrucciones. O se obedece o se desobedece. Tú no puedes justificar tu accionar por es que cómo tú te sientes o cómo te puede eso afectar. Sí, More, y el Eterno siempre, como todo lo hace en orden, le dice al hombre, pida cada hombre a su vecino y cada mujer a su vecina. O sea, porque también me imagino que para el hombre es un poco más denigrante acercarse a una mujer y pedirle algo y viceversa. Entonces él marca bien los parámetros de cada persona para que puedan hacerlo bien, las acciones que están haciendo ahí. Sí, el hecho de que el hombre le pida a su vecino y la mujer a su vecina es por un concepto de respeto y de pudor. Porque imagínese ese esposo egipcio que está ahí en su casa y que viene un hebreo y comienza a interactuar con su mujer. Y a lo mejor se puede sentir pasado a llevar o qué pretende con ella, porque viene a hablarle. No tiene sentido eso. Al enfoque de lo que es el respeto y el cuidado de la relación entre personas. Entonces las cosas tienen que hacerse siempre con temor al cielo. Aquí eso evita malos entendidos.
verso 3. Adonai hizo que los egipcios fueran muy amables con los israelitas. Eso es algo que podemos aplicar hoy en día. Por ejemplo, si uno tiene que acercarse a una autoridad gubernamental, qué sé yo, a una autoridad laboral, y uno va a ir con un petitorio, un requisito, siempre poner previamente en una plegaria, o que uno va a hablar con un profesor por algo, para posponer algún examen, porque a lo mejor viene una festividad, y uno siempre tiene que pedir al Eterno que sea uno hallado en gracia ante esa persona. Coloquialmente se puede decir que el Eterno permita que le caigas bien, para que te escuche lo que quieres decir, porque si te cae mal a lo mejor no va a tener ni ganas de aceptar ese requerimiento. Entonces, el ser hallado en gracia es algo importante. Entonces tú, antes de entrar en un diálogo, primero en privado, te filas al Eterno, pidiendo para que me permita que yo pueda dar el examen después, o que permita conseguir ese permiso para ausentarme porque viene tal festividad, y que me lo otorgue. Es algo importante, ya vemos que viene asentado desde antaño, ¿no? Entonces hizo que los egipcios fueran muy amables con los israelitas. También Moshe era considerado por los sirvientes de Paró y por el pueblo un hombre extraordinario en la tierra de Egipto. O sea, la estatura que estaba alcanzando Moshe en Egipto era impresionante. Entonces veían pasar a Moshe y todos quedaban asombrados por el porte, el respaldo que tenía del Eterno era impresionante en la vida de él. Entonces era alguien que hablaba con autoridad ante Paró. Ya al principio fue un Moshe pero no sé hablar, es que me cuesta, y ahora si tiene que ir donde Paró, va a donde Paró, y mira, así dice Adonai, que esto deja salir a mi pueblo. Se va transformando en el proceso. Como empezó, a como está finalizando las plagas. Moshe ya sabe que él tiene el respaldo, no tiene que... y tendré el respaldo en esta oportunidad. No, él está seguro que tiene ese respaldo. Eso es importante. Dijo Moshe, así dijo Adonai, a medianoche pasaré por todo Egipto. Fíjese que a la medianoche está en medio del Seder. Israel va a estar en medio del Seder, del servicio de Pesaj, en festividad. Pero en Egipto, ¿qué es lo que se va a gestar en ese mismo instante? La muerte. Entonces va a haber dolor, llanto. Entonces ese contraste ante un mismo evento, que es el Pesaj, para uno genera bendición y para otros genera sufrimiento. ¿Qué es lo que pasó con Noah, a Sadik también, porque era un justo íntegro en su generación? Él, claro, fue duro construir la Tebá, el arca. Fue duro. 100 años se demoró en construirla. 100 años. Pero después, ese objeto que era esa arca, para él fue salvación, con toda la familia que estaba en el interior. Pero ese mismo objeto que para ellos era salvación, era el objeto que mostraba juicio hacia la humanidad. Entonces, si hay uno que sí podía ser fiel, ¿por qué no podían ser fieles los otros? Entonces, ese era un testimonio para todo el resto de la humanidad. Entonces, no tenían excusa para decir, es que yo no sabía, es que nunca supe. Claro, probablemente se hayan burlado de él y de la Tebá. Quizás hasta lo podrían considerar un poco como loco. Pero los caminos del Eterno para el mundo son locura. Entonces a medianoche pasaré por todo Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Todo mejor. Desde el primogénito de Paró, y ahí no hay excepciones a la regla. No es que Paró es muy importante. No, desde el primogénito de Paró, desde ahí. Que ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en los molinos. Es decir, los distintos estratos sociales. Te pasa del que está más arriba al que puede estar más abajo. Es decir, no hay diferencia de estratos. Es decir, ¿qué te está diciendo? Que no te vas a poder salvar en relación a los bienes que poseas. Eso no es el parámetro, no es tu estatus social, qué sé yo, cuántos roces tienes con personalidad, no, eso no tiene ninguna cabida frente a Elohim. Y todo primogénito de las bestias, inclusive también de los animales. Y aquí muchos quizás podrían pensar, pero ¿qué culpa tienen los animales?
son sus posesiones, le pertenecen a los egipcios. El animal nada sabe de las cosas, pero Elohim mira en su magnificencia, mira de una forma justa, está haciendo un juicio acá, no pierdan de vista eso, va a ser un juicio hacia Egipto. Entonces, ese primogénito era un bien con que contaban también los egipcios, entonces también se va a ver afectado también económicamente. Ese animal va a perecer también, porque él conoce todos los aspectos de la vida, pasado, presente y futuro, todo. Entonces, cuando él toma juicios, son juicios perfectos. Habrá gritos de dolor en toda la tierra de Egipto, como nunca los ha habido ni los volverá a haber. Es algo posterior a la porción que estamos estudiando, pero sí hay chance. Cualquier extranjero que hubiese querido sumarse a celebrar Pesaj tendría que cumplir los requisitos previamente y integrarse y participar. Bueno, si tú ves que tu vida es importante, vas a ir tomando medidas para poder tener esa cobertura. Porque te imaginas, si no lo haces, ¿qué significa? Que alguien va a morir en tu casa. Entonces, ¿tú lo pensarías 2 veces? Yo creo que no. Entonces, las cosas del Eterno son para tomarlas con seriedad, con temor. Si no hay temor, dicen, si no es tan importante, si da lo mismo. Cuando tú empiezas a pensar así, ya estás en problema ante el Eterno. Tú tienes que tomar con seriedad cada palabra y cada enseñanza del Eterno. Con seriedad, con temor. Es el principio de la sabiduría, como dice Mishle Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Elohim. Y así te vas a ir haciendo sabio. Entonces esos gritos de dolor van a estar ahí en Egipto. Imagínense que esté toda una población o una ciudad, imaginando nomás solamente, donde en cada familia esté llorando por ese primogénito, el hijo mayor del hogar. Todo así un grito ensordecedor en todos los hogares. Imagínense, presenciar eso es fuerte. Bueno, eso también habla de que y qué ocurría cuando los israelitas clamaban de dolor por el abuso de los egipcios en esa esclavitud. ¿Fueron oídos por los egipcios? No. Entonces, Elohim está efectuando su justo juicio. Y en cuanto a los israelitas, ni un perro ladrará contra ellos. Es decir, un silencio total, armonía, shalom, tranquilidad en la zona donde están los israelitas. Contra ninguna persona ni animal alguno de ellos. Para que asuman que Adonai hace diferencia entre los egipcios e israelitas. Y es una diferencia justa. Porque ¿quién puede decirle a Elohim qué haces? ¿O por qué haces esto? ¿Puede osar el hombre cuestionar al Eterno? ¿Qué sabe el hombre? ¿El hombre sabe cuántos cabellos tiene en la cabeza? ¿Cuántas células hay en su organismo? ¿Cómo hacer para que bombee su corazón y su estómago, sus pulmones? ¿Controla el flujo sanguíneo en su cuerpo? No controla nada de lo que hay en su propia persona. ¿Cómo va a pretender controlar cosas fuera de sí? Es imposible. Entonces vendrán a verme todos estos sirvientes tuyos y me pedirán de rodillas. Ahí estamos ya hablándole. Y me pedirán de rodillas diciendo, váyanse tú y todo el pueblo que te sigue, y después me iré. Imagínense ese crujir de dientes de Paró, en ese momento donde Moshe le está diciendo que sus sirvientes, los sirvientes de Paró que están a su servicio, van a venir de rodillas a clamarle a Moshe para que Moshe y los israelitas se vayan del lugar. Imagínense el golpe al orgullo de Paró en ese momento que está recibiendo. Imagínense. Tremendo, tremendo. Y se lo está diciendo ahí en su cara. Súper fuerte. Está sacudiendo todo eso, ese ego que tiene Paró. Porque se encumbra él, se siente muy importante. No olviden que en un momento es Paró el que dice, ¿y quién es Adonai para que deje salir a los israelitas? Yo no lo conozco, no conozco a Adonai. Imagínense ese nivel de la soberbia.
Entonces le está diciendo eso. Vendrán de rodillas diciendo, váyanse tú y todo el pueblo que te sigue y después me iré. Y muy enojado, ese aspecto no lo veo visto mencionarse en respecto de Moshe. Y muy enojado se retiró de lo de Paró. Ese era el punto donde ya no lo iba a volver a ver, ¿se acuerdan? Entonces Adonai le dijo a Moshe, Paró no les hará caso a ustedes. Y gracias a eso, más numerosas serán aún las maravillas que haré en la tierra de Egipto. Todo tiene un propósito. Todo siempre ocurre por algo. Lo que sí es que no necesariamente nosotros vamos a saber por qué ocurren las cosas. No necesariamente vamos a conocer esos propósitos, pero sí sabemos que ocurren las cosas. Continúa acá y dice, Moshe y Aarón hicieron todas estas maravillas ante Paró. Y también queda claro de que en ningún caso ellos sintieran que esas maravillas eran propias de ellos, o por lo espectaculares que eran, o que eso brotó de su interior, esas maravillas. No, son dádivas que les dio el Eterno para que ellos obraran en poder en representación de Él. Y eso en ningún caso los eleva a un nivel de divinidad o nada parecido a Moshe ni Aarón. Y nunca pensaron eso ellos tampoco, ni los israelitas que lo respetaban, ni los egipcios que vieron lo importante que era Moshe, en ningún caso. Entonces, de la misma manera, no podemos incurrir en ese tipo de pensamientos e ideas cuando vemos las maravillas que obra Yeshua, con los milagros de sanidad, con los leprosos, abrir los ojos a los ciegos. Del mismo modo, también ese poder lo recibe del Eterno para obrar en representación del Eterno también. Y acá, cuando lo hace ponerse terco, viene de la raíz de Hazak, de esfuerzo, que lo que habíamos estudiado era que a Paró sencillamente él le da un impulso en lo que hay ya en su corazón. Es decir, si su corazón está inclinado al mal, esa maldad va a crecer en él. Pero cuando le dice el Eterno a Yehoshua, esfuérzate y sé valiente en cumplir toda esta Torah. Entonces ese esfuerzo que viene de parte de ese impulso del Eterno lo hace a él elevarse espiritualmente. Entonces te potencia lo que hay en ti. Si lo que hay en ti es buscar el agrado del Eterno, te vas a elevar. Si lo que hay en ti es tu ego y querer tú cosas para ti, eso te va a hundir, ese impulso. Entonces, por eso hay que estar en el enfoque correcto para que las motivaciones sean las correctas y el impulso también te haga crecer. More, ese ejemplo que usted dio ahora mismo de Yehoshua, que incluso se puede entender un poquito mejor, con más claridad, que lo que tenía en su corazón Paró era esa maldad y esa no querer dejar salir al pueblo. Con Yehoshua, claramente podemos decir, bueno, ¿por qué el Eterno entonces no simplemente puso en Yehoshua fortaleza y fuerza y él lo iba a hacer? No, le dijo, esfuérzate, porque esta es la decisión de nosotros y y el Eterno conoce nuestro corazón. Y sabía que tenía fortaleza, pero le faltaba un poco. Le dijo, esfuérzate, no que le dio la fuerza, como que le puso eso adentro, para que haga lo que tenía que hacer para heredar la tierra, sino que él le da el impulso. Pero dentro del corazón está el pensamiento de cada uno. Claro, ese impulso, viéndolo así de esa manera, es la dirección que el Eterno, la inspiración que Él va otorgando a través de su Ruach para llevarnos toda verdad. Entonces, es un propulsor, te llena de fortaleza espiritual para lograr los objetivos, pero en ningún caso lo va a hacer por ti. Entonces es motivación, inspiración, pero tú tienes que llevarlo a cabo, porque son las obras que tú debes desarrollar. Pasamos ya al capítulo 12, que se centra netamente en Pesaj. Y lo primero con lo que comienza es en relación al calendario, porque si uno no sabe, no tiene claridad en los tiempos, también uno
no va a tener claridad en muchas cosas. Y eso va de la mano de los Moadim, de los tiempos sagrados y solemnes, que es las festividades, podríamos ver resumidamente las festividades, el reloj profético de Elohim, donde tienen relación con la primera venida del Mashiach y con la sección intermedia y con la segunda venida del Mashiach. Si usted no tiene claridad en el ciclo de las festividades bíblicas, le va a faltar mucha claridad en entender los tiempos proféticos que se viven. Bien, sin más. Adonai le habló a Moshe y Aarón en Egipto y les dijo: Ajodes hace, en este mes, aquí lo traducen como esta luna nueva, pero se entiende en este mes que el mes comienza con la luna nueva. El traductor lo interpretó y puso la interpretación en el texto, pero si lo entendemos claramente, vemos que está bien, porque nos ayuda en el entendimiento. Pero si recurrimos al hebreo, mejor aún. Esta luna nueva será para ustedes cabeza de mes, Rosh Hadashim, cabeza de mes. Será para ustedes el primero de los meses del año. Rishon Hu Lahem Lehatshei Ashana. Será como Rishon, el principio, Lehatshei, de los meses, cuando dice Ashana, Shana de año. Entonces ahí te está indicando cuándo podría haber un inicio de año o un Rosh Hashanah. En ese primer mes, ¿cuál es ese mes? En el David, que después en la Galut se entendió también como Nisan. Entonces ahora que sabemos cómo se mueve el ciclo del año, de dónde parte, así eso nos da un referente a las restantes festividades. Entonces, en ese mes inicial del año es donde se celebra esta festividad de Pesach y Hag HaMatzot. Y aquí Adonai dice directamente: este es el primer mes, no otro. Y no otro, claramente. Claro, no hay respaldo bíblico para argumentar de que existe otra fecha de inicio de año. No hay respaldo bíblico. Sí, alguien podría elaborar todo un argumento, todo un punto de vista, una doctrina, que puede ser muy respetable. Pero por muy respetable que sea, esa persona no podría argumentar que está basado en la Torá para poder definirlo. Eso no lo podría decir. Se respeta, pero ese punto de vista no se comparte. Pasamos ya, el verso 3 dice: transmíteles a toda la congregación de Israel. Y ahí habla de Adat Israel, la asamblea, congregación, Adat o Edat de Israel. Y aquí hay algo interesante. En este evento de Pesach se genera una unidad nacional, porque aquí ya está hablando de la congregación de Israel. Estamos viendo acá el cumplimiento de las promesas que se le dieron a los patriarcas. Por ejemplo, en especial a Jacob Avinu, cuando se le dice a él que de ti saldrá una congregación de pueblos y la congregación de Israel, la Cajal de Israel. Entonces, acá pasó el tiempo de la esclavitud, bajo la opresión egipcia, los israelitas se multiplicaron más, crecieron en número. Y eso permitió que ya esté consolidado como pueblo. Y el hecho de los egipcios esclavizarlos generó una separación, que esa separación evita la asimilación. Entonces, todo es parte del plan. Elohim de esa manera evitó que los israelitas se asimilaran a los egipcios y se mezclaran. Mantuvieron siempre esa diferencia. Elohim tiene el control de todo. Entonces ahora como congregación tienen que tener una salida ya nacional, como un pueblo. Díganles, el día 10 de este mes, cada uno tomará, aquí dice un cordero, un cabrito por clan familiar, en el verso 3.
Pero acá el término es se. Se refiere a rebaño ovino, rebaño ovino. Acá el traductor coloca cordero cabrito, pero no hay distinción. Solo habla de se. Se significa rebaño. Usualmente puede traducirse se como cordero, pero no es tan literal. Ya, pasamos al punto. Dice, por clan familiar, un cordero por familia. Ahí vuelve a aparecer la palabra se. Y si la familia fuese demasiado pequeña para un cordero o cabrito, entonces él y su vecino más cercano a su hogar tomarán uno de acuerdo al número de personas. Los individuos serán inscritos para el cordero de acuerdo con lo que cada uno pueda comer. Entonces hay un proceso también de la inscripción. Se debe inscribir para la festividad. No es que, oye, llegué a la fiesta. No. Todo es un proceso de orden. Porque hay una serie de leyes de la festividad, requisitos que se deben cumplir para estar acorde en la participación. Fíjate también que si es pequeña la familia, puede unirse ¿a quién? Dice, al vecino más cercano. Y no dice, oye, es que el vecino me cae mal, es que no somos tan amigos. Hay un tema de unidad de pueblo. Es decir, el otro vecino ve que tú te acercas, son muy pocos, vengan acá con nosotros. Se genera ese tema de integridad, de integración. Es importante. Lastimosamente, en estos tiempos modernos de individualismo extremo, muy alejado del tema de integración, se tiende a generar conceptos, incluso hasta doctrinales, de que cada uno va como por su lado, de forma muy aislada, que es contrario a lo de la unidad nacional de pueblo. Entonces, lastimosamente, se están moviendo esas tendencias que uno tiene que evitar. Hay que evitarlas haciendo las cosas como al Eterno le agrada, con integración. Todo eso de acuerdo al número de personas. El animal deberá estar íntegro. Aquí ya estamos en el verso 5. Aquí habla de tamim. Se podría traducir como perfecto. Otra forma de entenderlo es que también es que no tiene defecto, indefectuoso. Entonces es lo que también las personas deben procurar desenvolverse frente al Eterno de una manera íntegra. En los distintos aspectos de la vida. Es decir, un animalito, si tú por ejemplo lo observas y le dices, mira, las patas están todas sanitas, pero tiene dañada la cola, ya no está íntegro, hay algo que tiene falencias. O puede tener una muy buena musculatura, pero perdió un ojo, o lo tiene enfermo, no está íntegro. Es decir, íntegro se refiere a que en tu conjunto tú estás desenvolviéndote como al Eterno le agrada, de forma apropiada, en tu conjunto. ¿Qué significa? Que si tú tienes falencias o debilidades carnales en algún aspecto de tu vida, tienes que ponerle esfuerzo para que eso sea limpiado. Y de esa manera estarás íntegro. Por ejemplo, cuando habla la Brija Achá, que dice que cuando dice ahí, bueno, pero hay uno que no asesina, pero roba, igual transgrede la Torá. Entonces, el Eterno no te va a medir, mira, no asesinaste a nadie, sino que te va a medir, mira, aquí tú estuviste acá, transgrediste en estas áreas, acá robaste, qué sé yo, o el adulterio. A lo mejor una persona no roba nada, pero es adúltero. Entonces, eso está mal. Entonces, tú tienes que procurar ser íntegro. Y el más íntegro de todos, ¿quién es? Cuando Yohanan Hamad Bir ve pasar a Yeshua, dice,
he ahí el Cordero de Elohim, el que quita el pecado del mundo. ¿A qué se refiere? Que Él es íntegro, como este Cordero que se debe escoger, sin defectos, íntegro. Entonces es lo que tenemos que aspirar. Deberá estar íntegro, macho, menor de 1 año. Y alguien podría pensar, oye, pero si finalmente a ese animal lo van a sacrificar, ¿qué importa que le falte un ojo? Alguien podría pensar. ¿O qué importa que renguee un poco de la pierna? Total, igual tiene carne, igual lo comemos. No, pues el Eterno quiere que las cosas se hagan a su manera. No en cuanto a nuestra opinión o nuestra conveniencia. Pero es que este es el que conseguí, no importa. O que estaba más económico. Mira, que el otro que era íntegro era más caro, entonces veo este que es más económico, cojea, pero mira, me ahorré. No, pues está mal, pues si no estaríamos actuando como el Shaul Amelech, que tenía buenas intenciones. Entonces no eliminó todos los animales, sino que dejó lo mejor del rebaño para hacer sacrificios al Eterno. Pero el Eterno le pidió que matara a todos los animales. Pero él, en su corazón, reservó los más engordados para, lo vamos a ofrendar esto. No, pues el Eterno no se agrada eso cuando no es conforme a sus designios. ¿Cómo se agrada a Él? Cuando son conforme a sus lineamientos. Si no, no le va a agradar. ¿Qué es lo que ocurre con la gente que quiere declarar el día sagrado como el domingo? Y ahí puede estar haciendo 1000 plegarias y alabanzas. Eso no le va a agradar al Eterno porque no es el día de la cita sagrada, es el Shabbat. Y es así. Ya, macho menor de 1 año. Otras traducciones dicen macho de 1 año. ¿Por qué de 1 año? Ese es un hook. Claro. De 1 año es a un joven, es tierno. Podríamos quizás vincularlo más a la inocencia. Cuando alguien está, por ejemplo, en la edad temprana, cuando Yeshua dice, el que quiere entrar al reino de Elohim, toma a un niño y le dice, tiene que ser como este niño. Toma a un niño y si no sois como niños, no entraréis en el reino de Elohim. Entonces, el niño es alguien de una edad menor. ¿A qué apunta? El niño cuando... ¿Qué ocurre? Uno observa a los niños. El niño cuando pelea puede enemistarse con el otro niño y a los 2 minutos están jugando como amigos inseparables de nuevo. ¿Qué es lo que hacen los adultos? Se pelean y no se vuelven a hablar. ¿Están siendo como niños? No. El niño de pronto no tiene miedo de preguntar algo que no sabe. El adulto no, es que si pregunto quedaré en vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí? Entonces, hay muchos aspectos que el niño tiene una mayor cercanía al Eterno en ese sentido, de las actitudes que debe tomar. El niño no trata de sacar ventaja, sino que siempre va a buscar un amigo, no para aprovecharse de él, sino que para compartir con él. Y así tantas cosas. La importancia de la fecha, como usted bien dijo, reunirse el domingo, por mucho que lo hagan todos los domingos del año y que estén todo el domingo, no es el domingo, es el Shabbat. Lo mismo pasa también con las festividades sagradas, que la fecha es una y establecida por el Eterno, como está en la Torá. No es una fecha que el hombre pueda decidir matemáticamente, es una fecha que tiene relación con la luna y es una fecha que tampoco está fija. O sea, está fija dentro de los lineamientos del Eterno. Sí, pero no es predecible. Claro, no es un calendario fijo que se pueda anticipar, sino que tiene ciertos parámetros de ambigüedad, que llegada la fecha, ahí se establece la exactitud, pero previamente no. Interesante. Menor de 1 año. Puede tener meses de vida y está apropiado. O sea, no es que nace
un cordero y tú empiezas a cronometrar para que tenga 365 días de vida cuando va a llegar el momento del sacrificio. Eso sería demasiado, literal. Entonces, de un año tiene que ser bordeando el año o menor a eso. Podrá ser un cordero o cabrito. Aquí cuando dice eso, aquí ya te está diciendo las especies ya en el 5. Previamente no decía la especie porque hablaba de C. Pero aquí puede decir Mim Akebasim u Mim Aisim. Sino que se consigue de uno, se acoge al otro. Te da opción en este caso. En otras situaciones no, tiene que ser específicamente una especie. Y se aparta el día 10. Deberán mantenerlo hasta el día 14 de este mes, cuando lo degüelle toda la congregación de Israel a la tarde. Si uno empieza a sacar cuentas, el Adón Yeshua se presenta en Jerusalén y es examinado durante 4 días por los líderes, por autoridades allá en Jerusalén, y vierten su opinión y dicen: yo no hallo culpa en este hombre. Vez tras vez, personas que lo analizan, yo no hallo mal en él, y todos van juzgando, como cuando se examinaba acá el cordero. No tiene defecto. El otro viene y lo examina, no tiene defecto. Entonces es interesante que va teniendo ese paralelo, la vida de Yeshua, con el paralelo de el apartar acá el cordero. Va teniendo un paralelo, pero asombroso. Bueno, el Eterno hace así asombrosas las cosas. Entonces este es un cordero que tiene que estar íntegro, cumplir unas características de excelencia para después ser sacrificado y ser comido. Se vierte su sangre. Dice: luego tomarán de la sangre, el dam, y la pondrán en los 2 marcos. Ahí habla de Mesusot, ¿cierto? Los 2 marcos y el dintel de las casas en las que lo coman. Aquí es algo literal. Cuando Yeshua habla de sí mismo, es simbólico, que alude a aceptar a él como el sacrificio enviado por el Eterno. A eso se refiere cuando dice: no entraréis en el reino de los cielos sino el que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Sí? Ahí no es, Yeshua no está hablando de forma literal. Ahí está hablando en una Beit Knesset, está hablando ahí en una sinagoga en Capernaum. Está hablando de una sinagoga. No es que saltaron de los asientos y empezaron a darle de mascadas. No, él no está pensando en eso cuando dice esas palabras, sino que acepten su sacrificio. Y en lo literal acá es comer el cordero. Aquí en lo literal que apunta a algo más profundo. Cuando tú dejas que sea él el que te alimente, él te trae el alimento a tiempo, el alimento espiritual. ¿Y qué pasa acá con la sangre que se tenía que poner en la entrada de la puerta? ¿Qué pasa por la puerta? Por ahí es donde entran todos, por donde entran y por donde salen. Entonces uno puede entrar al camino de salvación a través de esa sangre. Pero aquí era sombra y figura, en la de los dinteles y el marco. Era sombra y figura de esa sangre preciosa que iba a ser derramada al hecho de entrar a través de él, obtenemos salvación. Cobertura de parte del Eterno. Nos cubre de todo pecado. Entonces acá va a pasar la muerte en las distintas casas, y si no tiene la señal, el ot, que es la señal, si no tiene la señal en la puerta, ahí mueren los primogénitos. Entonces, si tú no tienes en tu vida Yeshua el Mashiach, vas por camino de muerte. Esa va a ser la consecuencia, a no ser que tú te acojas y lo aceptes a él como tu Adón. De esa manera, cuando viene la muerte, ahí pasa por sobre ti. Y Yeshua dice: yo he venido para que tengan vida y vida eterna. Vamos viendo ese paralelo. Y en aquella misma noche comerán la carne asada al fuego. Con matzot y hierbas amargas la comerán. ¿Por qué asada al fuego? Vamos a abordar ya pronto ese punto. También me estaba acordando un verso en Revelaciones que dice: yo estoy a la puerta. Como también la sangre. Yo estoy a la puerta y llamo. La puerta y llamo, ¿no? Que llama para salvación.
Sí, bueno, todos nosotros declaramos la Shema en forma regular, ¿cierto? En 6, 4 al 9, por ejemplo, está la parte principal de la Shema. Y hay algo que ocurre en el verso 9 cuando habla de la Mezuzá. Sí, cuando habla de la Mezuzá en la Shema. Verso 9. Y escríbelas sobre los marcos de tu casa y en tus portales. Cuando dice ahí en tus portales, es ubillareja, un término. Ese término se puede separar con las mismas letras en estas dos palabras, Baruch y Yeshua. Si lo revisa posteriormente con detenimiento, va a encontrar que ahí está escondido que Él es la puerta. Y está en la Shema, escondido ahí. Bueno, entonces tiene que ser alzada al fuego. El fuego es el elemento de prueba importante. Todo metal, para purificarlo, tiene que pasar por el crisol de fuego, en el horno, el crisol en el horno. Así se purifica el oro y la plata. Si no se purifica, tiene muchas impurezas. Pero al meterlo en el horno, que te presiona, te somete a cosas difíciles, empieza a salir hacia afuera toda la impureza y forman una película en la superficie que se llama escoria. Se remueve esa película de la superficie y queda el oro o la plata, quedan puros. Pero hubo que someterlo a esa presión, a esas dificultades. Y así con nosotros. El Eterno, Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere eliminar las impurezas que tenemos, los defectos, malas actitudes, pecados. Entonces Él, por amor, nos somete a las pruebas para sacar lo mejor de nosotros y eliminar todas esas cosas que no son buenas. Todo tiene una razón de ser. Entonces, ese cordero tiene que pasar por esa prueba del fuego. Y Yeshua la vive en su carne y en los padecimientos que tiene. Y con la muerte en el madero. Entonces, ¿y la comerán con qué? Con matzot, pan de aflicción. Pan de aflicción. Y hierbas amargas. El trato amargo, todo eso va vinculado a ese proceso del fuego. Es un proceso de dolor, de prueba, y que Él da la vida y lo lleva a la muerte, eso. Pero al morir, permite que todos nosotros obtengamos vida. Es como la semilla, que si no muere, no crece la planta o el árbol. Pero cuando muere, empieza a nacer esa planta. Entonces, Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Y en la misericordia del bendito, lo resucitó de los muertos. Entonces, ese es el escenario impresionante que logramos ver en el Apocalipsis, cuando se ve a uno ahí, llegando ahí a frente al trono y los 4 seres vivientes, y uno vi como un cordero como degollado, el que toma el rollo. Entonces, a raíz de dar esa vida, ese sacrificio, le permite accesar a ser el único digno de tomar el libro y su sello, para que pueda posicionarse la restauración en la tierra del reinado. Porque Él, como representante de la humanidad, tiene que, a raíz de ese precio que Él paga con su vida, recobra los derechos legítimos del hombre para regir la tierra, que le fueron arrebatados por la serpiente en el Gan Eden, en el jardín del Edén. El hombre la entregó en bandeja y viene Yeshua, que tiene que pagar con su vida para recuperar ese legado. Sí, y viendo en ese entonces
dice que todos aquellos que fueron preservados del morir, que vivieron, a través de la señal de la sangre en el portal, En Misraim. en Misraim, también me lleva a Apocalipsis cuando están aquellos frente al trono, que dice quiénes son aquellos, incontables. Ujú. Le dice aquellos son los que han lavado su vestimenta en la sangre de Mashiach. Claro, ellos están preservados. Que sin esa sangre es imposible poder presentarse delante del Eterno. Claro, imposible. La sangre que limpia. Ujú. Te purifica. Continúa acá diciéndonos, el verso 9 dice, no la coman a medio asar, ni hervida, sino asada al fuego. A medio asar suena como que a veces sí, a veces no, esto sí, esto no. Suena como muy selectivo, ¿cierto? Como las cosas a media. No, si a medio no sirve. O es asado bien o no es asado. ¿Sí? Tiene que ser ahí completo. A medio asar no. Transgresión. Entonces, no la coman a medio asar ni hervida, sino asada al fuego. Su cabeza junto con sus patas y sus vísceras. Todo su ser. Todo su ser tiene que estar al servicio. Dispuesto. No es que esto sí, esto no, que esto no lo toquen, ¿no? Cuando tú empiezas con eso de que esto no se toca, estás limitando al Eterno. Entonces, si lo limitas, estás poniendo en una posición donde tú sabes mejor que Él cómo hacer las cosas. Y ahí son problemas, te pone en problemas frente al rey. Dice, no podrán dejar nada para la mañana siguiente, y lo que sobrase a la mañana al fuego deberán quemarlo. Entonces tú no puedes decir, mira, lo comeré después, o voy a guardar, porque es tan precioso, pero lo voy a guardar. No, pues sí, tiene que ser en el momento señalado. Ahí es donde ocurren los milagros. Tiene que ser, y tu disposición tiene que ser ahí, en ese momento, cuando llega el momento señalado. Si tú dices, no, mira, espérate un poquito después, no sirve. ¿Qué le dijo uno a Yeshua? Espera que entierra a mi padre y después te sigo. No, o sea, así ya no sirve ya. Entonces, el después no tiene cabida. De esta forma deberán comerlo con los cinturones ajustados a la cintura, con el calzado en los pies y el bastón en la mano. Literal. Tú estás ahí preparado ¿para qué? Para el viaje. Entonces, el viaje de la redención es importante transitarlo. Y tú tienes que estar equipado para transitarlo, con los elementos que el Eterno te va designando. El buen calzado significa que tú ordenas tu caminar. Porque si miras tu caminar hacia atrás, hoy a veces uno cree que va derecho y va caminando como culebra. ¿Sí? Todo un camino serpenteado. Entonces tienes que tener el bastón en la mano, que es símbolo de la autoridad, del respaldo del Eterno, así como Moshe, con el respaldo. Y el cinturón ajustado, es decir, tu vida ordenada y plenamente dispuesto. Claro, como usted decía, cinturón, tu vida ordenada, bien puesto, también separa lo físico de lo espiritual, la parte más humana de los deseos humanos con respecto de tener la cabeza de seguir lo que es el Eterno. Claro, esa es una forma de verlo que está muy correcta, pero también es un símbolo que genera integración, donde la parte física tú la sometes y la sujetas para cumplir propósitos espirituales, y así une ambas cosas. Hombre, une lo celestial con lo terrenal. Entonces esa unión, ¿quién es el que la genera? El Mashiach Yeshua. Él es la escalera que ve Jacob en el sueño. Ve una escalera que une el cielo con la tierra. Él permite que esa unión se dé. Entonces tú llevas tu vida al siguiente nivel. También podríamos ver también que el Eterno ahí nos da aristas de cómo debería ser la vida de aquella persona que el Eterno permite acercarse hacia su salvación o redención, en este caso a conocer la Torá. Debe estar dispuesto
porque en ese momento están a punto de comer el Pesaj, que era el simbolismo de la redención y de la libertad. Y estar así con tu bordón y todo preparado para que en cualquier momento que Él te diga salir o pararte o hacer lo que te mande hacer, tú debes decir, espera, voy a ir a buscar mi bordón, voy a ir a ponerme los zapatos, sino estar preparado de que lo que Él te mande, no cuestionarlo. Y estar listo. Y estar listo a su instrucción, tener esa actitud en el corazón. Que como siempre se dice aquí, que lo físico trae el fondo de lo espiritual, en la cual si Él te dice en este momento algo, no tengas que pensar que me falta esto, no estás preparado para salir. Y esa actitud... como un soldado. Como un soldado, exactamente, que cuando le dan la orden, el soldado no pregunta ni por qué ni para qué, porque sabe quién está dando la orden. Entonces, cuando uno comienza a entender que este es un regalo que el Eterno nos da, de entender que la verdad proviene de Él, solamente de Él, que lo que Él te mande no podemos ni siquiera ni cuestionarlo, porque uno puede cuestionar lo que el hombre diga, pero no las palabras de Elohim, porque Él todo lo sabe, como te mencionaba. ¿Quién puede saber más que Él? Entonces, con entender ese contexto, deberíamos se tiene que ser como una vasija dispuesta a ser receptores de lo que Él mande. Claro, exactamente. Sí, y deberán comerlo deprisa. Es decir, eso te habla de la celeridad y te habla de la seriedad del evento. Porque luego del evento, acá nuestros ancestros, ellos tenían que salir de Egipto. Venía esa salida también, porque en el momento de la celebración tú no sabes que al rato va a venir Paró y decir, váyanse todos de aquí. Pero como el Eterno ya te anuncia, te dice, cómalo deprisa. Y uno tiene que decir, por algo Él lo dice. Entonces no es para que, ¿será antojadizo que tengo que comerlo deprisa? No, no es antojadizo, es porque hay motivos, hay propósitos. Entonces, recuerden, se anuncia el final desde el principio y el principio desde el final. Entonces ahí se generan esas conexiones. Entonces aquí estamos ante un Pesaj de ese primer éxodo, pero hay un Pesaj del último éxodo, que es el posterior éxodo, es el que vendrá en alguna instancia cercana. Entonces uno tiene que estar listo. Si no está listo o no se enteró que ahí está Pesaj, menos va a poder salir. Pues si no se enteró, menos sale. Pero si se enteró, tiene que estar ahí, como decimos, al pie del cañón, listo y dispuesto. A eso se refiere la Virgen Rachel cuando dice que uno será tomado y otro será dejado. Que uno va a saber los tiempos y de cuándo hay que salir, y el otro ni siquiera se va a enterar. Claro. En ningún momento se refiere a que vaya al cielo o algo por el estilo. O sea, como abducido o raptado. No tiene que ver con eso, ¿cierto? Tiene que ver con que tú te enteras y tú tomas las medidas y ya no vas a estar ahí cuando el otro, lleguen los eventos y va a decir, él no está. Y este de allá tampoco está. No es que han sido llevados al cielo, sino que sencillamente están tomando medidas. Es la ofrenda de Pesaj a Adonai. Entonces, a la ofrenda, a este animalito, cordero cabrito, se le denomina el Pesaj. Entonces, Pesaj es sinónimo de este animal ofrendado. Son equivalentes en términos. Entonces, si son equivalentes en términos, si tú ya no cuentas con el animal para el sacrificio, entonces tú ya no cuentas ¿con qué? Con Pesaj. Entonces, hay una forma que es la que le agrada al Eterno, conforme a sus instrucciones. Sí, bien sabemos que de antaño Caín también presentó o pretendió presentar algo para el Eterno, pero no fue bien recepcionado por el Eterno, fue rechazado. Pero él presentó lo que quiso presentar. Mira, esto se lo hago para el Eterno, como lo hago pensando que por esas intenciones Él te tiene que aceptar lo que a ti se te antoje. Y no funcionan así las reglas espirituales. Tiene que ser lo que presentas conforme a sus lineamientos. Él te da las bases en las cuales se hacen las cosas. No, es que no quiero hacerlo como Él dice que lo haga, lo voy a hacer a mi manera y me lo tiene que recibir igual. No, falso, así no funcionan las cosas. Caín ya demostró que así no sirve. Y Hebel presentó
lo mejor del rebaño, el becerro gordo, para el Eterno, las primicias de sus animales. Y él sí fue acepto por el Eterno. Ya. Verso 12, pues esta noche pasaré por la tierra de Egipto y, se entiende ahí, no lo dice, pero se entiende que mataré a todo primogénito en la tierra de Egipto, ya sea humano o de animal. Ya está todo decretado, el plazo se cumple y las consecuencias llegan. Algún egipcio podría decir, es que yo no sabía, no, a mí no me juzguen porque yo no sabía. No, ahí no corre el yo no sabía. Son decretos divinos. Si estás apercibido, eso es maravilloso, porque puedes tomar acciones. Si no estás apercibido, igual te va a venir juicio, si no estás apercibido. Cuando vino, en el mundo antiguo, vino el diluvio, el Eterno no repartió panfletos para advertir que iba a venir el diluvio, o sea, para que todos supieran exactamente, ¿no? El que es sensible va a buscar del Eterno y él va a tomar medidas y él va a acercarse. Dice, a todos los Elohim de Egipto ejecutaré. Cada una de las plagas que se fueron gestando en Egipto era para echar por tierra la idolatría que tenían los egipcios con sus distintas divinidades. Que esos no son Elohim, son Elohim falsos, no tienen ningún poder. Mira, les mando una plaga, incluso, siendo como quizá un poco irónico, sarcástico, les mando una plaga incluso con lo que ustedes adoran. Y uno de los elementos que adoraban los egipcios era al cordero, también lo adoraban como una divinidad. Entonces, y ver que el pueblo de Israel lo asa, y además entero, a vista de todos, porque ¿qué pasa si el animal lo podrías trozar? Podrías simular de que a lo mejor no es un cordero, es otro animal. Entonces, pero si es entero y asado entero, no lo puedes esconder, está a la vista. Entonces todos los egipcios veían que eso estaba pasando. Es un cordero, están asando a lo que era su divinidad. Entonces, ¿cuál es el problema que puede ocurrir ahí? Que tú le tengas mayor temor a los egipcios que al Eterno. No, pues que mira, los egipcios, se van a venir en mi contra porque estoy haciendo algo que a ellos no les gusta. Entonces, como hago algo que a ellos no les gusta, me voy a meter en problemas. Entonces, lamentablemente y lastimosamente, mucho ser humano que prefiere quedar bien con el hombre y no bien con Elohim. Ese es un gran problema. Y cuando me refiero al hombre, incluyo autoridades, gobiernos, jefaturas, lo que sea. Incluso familiares. Porque si un padre de familia viniera acá de los israelitas y dijera, no, mira, aquí no vamos a hacer el Pesaj, pero está, o la esposa o los hijos que quieren hacerlo, ¿acaso no lo van a hacer ellos porque el padre dijo que no hay que hacerlo? No, pues si tú tienes temor, ¿a quién? A Elohim. Si tú tienes temor a Elohim, lo vas a hacer igual. Aunque tú digas que no, yo lo hago igual porque temo a Elohim. ¿Qué pasó con los hijos de Korah? El Eterno dijo, salgan de su territorio, salgan de alrededor de su campamento, porque van a ser destruidos. Los hijos de Korah temieron más al Eterno que a su padre. Decidieron salir del campamento de su padre y se salvaron. Entonces eso echa por tierra el tema de que no es que hay que sujetarse a la autoridad, hay que honrar padre y madre, pero siempre y cuando ese padre y madre esté sujeto al Eterno, porque hay una línea consecutiva de autoridad. Entonces el Eterno está sobre todo, luego viene Mashiach, el varón, la mujer, ese es el orden, pero eso es un orden de sujeción. El Mashiach no hace lo que le da la gana, se sujeta al Eterno. Así los líderes se sujetan al Mashiach. Y así. Las cabezas se sujetan también, de las familias se sujetan a la autoridad. Y así. Hay una línea de respeto de autoridad. Ese es el orden correcto. Entonces, la sangre les servirá a ustedes para señalar las casas donde se encuentran. Estamos en el 13. Dice Leot, como señal. Y ahí tenemos un Aleph Tav.
traducido al griego sería como el alfa y el omega. La alef es la primera letra del alefbet y la tav la última. Entonces la sangre te muestra esa señal de la dirección del Eterno. Para señal de las casas donde se encuentren, y al ver yo la sangre, los pasaré por alto. No dice, y al saber que ustedes creen en esto, los pasaré por alto. Al ver yo la sangre, los pasaré por alto. Entonces, él se da cuenta que tú estás bajo su cobertura porque ve los efectos que produce lo que tú crees. Lo que tú crees te lleva a la acción. No es que yo estoy de acuerdo, pero muy en mi interior. Y pusiste la sangre, y comiste el cordero, no. Pero creo igual. Entonces, no, pues no es la forma. Y así la plaga exterminadora no los afectará a ustedes cuando castigue a la tierra de Egipto. Entonces es una plaga en la cual te protege siempre y cuando estés bajo ciertas condiciones. Si no, no te protege. Sencillo. No es fácil, pero es sencillo. Ese día será para recuerdo de ustedes. Sicarón, un recuerdo. Y lo celebrarán. Hagotem, de Hag. Y lo celebrarán como fiesta. Hag, la Adonai. Hag, fiesta Adonai. Ledroteihem, por todas sus generaciones. Dor es generación. Ledroteihem, por todas las generaciones. ¿Y qué más dice? Jucat es un decreto. Los decretos son muchas veces inexplicables para el hombre, pero son decretos dados por el Eterno. Él sabe por qué hace las cosas, no necesariamente nosotros las vamos a saber o entender, pero Él nos pide que lo hagamos, sepamos o no sepamos. Entonces lo que Él demanda de nosotros es obediencia. Dice, Jucat Olam Tehagu. Un decreto eterno que ustedes deben celebrar. Y dice el 15, 7 días comerán matzot. ¿Cuántos días? 7 días. Y si uno come día por medio, ¿cumple? No. Si come 6, oye, pero la mayoría, mira, estuve como en el 80%. No, dice, 7 días comeréis matzot. El pan sin levadura. Y tiene que ser una matzá kosher lepesa, porque hay matzá que no es kosher lepesa, es decir, que tiene leudo. Entonces uno tiene que estar seguro de que la matzá que consume es apropiada para pesas. En el resto del año uno puede comer otras matzot con otras características, pero no dentro de la festividad. Pero desde la víspera de la festividad deberán ya quitar la levadura de sus casas. De la víspera, es decir, hasta ahí se tolera a la víspera antes de Pesaj, o sea, incluso en el mismo día 14, ahí tú ya no debe haber levadura en tus casas. Aquí estamos en el verso 15. Aquí cuando habla de levadura es seor, ya, y después dice quien comiese hametz, también sale el otro término, son los dos términos que aparecen. El hametz es el fermento. Entonces una cosa es la levadura, no debe haber levadura y tampoco debe haber hametz. Quien comiese hametz entre el primer día y el séptimo día, su alma será cercenada de Israel, será cortada. Es pena de, ¿cuánto que se llama? De caret. De caret, que el Eterno te corta espiritualmente, es decir, pierdes luz, tu entendimiento se nubla. Entonces, lamentablemente, si tu entendimiento se nubla, te vas a ir equivocando en tus decisiones y espiritualmente vas a estar en problemas. Porque nosotros
lo más valioso es obtener el regalo del Olam Jabá, de la vida eterna, ¿cierto? Algo muy valioso. Entonces, claro, alguien podría a lo mejor en esta edad presente vivir muchos años, más de 100 años, 120 años, pero si después no alcanza el mundo venidero, ¿de qué le sirvieron esos 120 años? Podemos decir que como le pasó cuando el plan de virtud a Adán, que no comía del fruto, que fue cortado, pero su luz se fue disminuyendo y al final de sus días entró la muerte. Entró la muerte en su vida. Su luz, sí. Claro, ahí cambió, su realidad cambió. Entonces nosotros en la actualidad, claramente cada vez que podamos cumplir una misbah, eso va trayendo más luz y más luz en nuestras vidas. Claro. Cuando vamos no haciendo la misbah, eso va trayendo oscuridad hasta que nos lleva a la muerte, tanto espiritual como físicamente, porque... Aunque específicamente hay ciertas misbot que conllevan pena de caret. No todas llevan pena de caret, pero hay algunas que son sumamente delicadas y sensibles, que te llevan a ser cortado espiritualmente. Una persona podría ser restaurada, sí, por misericordia bendito, la Teshuvah te permite retornar, siempre y cuando logres hallar el camino. Porque una persona, claro, a veces puede cometer cosas graves que el Eterno le nubla el entendimiento y no haya cómo retornar. Anda en oscuridad, ¿no? Y ahí se pierde. Entonces son temas serios. Acercarse a conocer Torah son temas serios porque son temas del Rey, del universo. Ya. Tanto el primer día como el séptimo día serán para ustedes días de reunión sagrada. El verso 16. Mikra Kodesh. Mikra Kodesh. Mikra, convocación. Kodesh, sagrada. Son días de convocación sagrada, es decir, donde hay servicio, abodá, reunión. El primero y el séptimo. Independiente de qué día de la semana vayan a caer, ¿cierto? Entonces, el primer día de estos de los matzot es el día posterior a Pesaj. Y así, de ese primero, cuentas para cuándo va a ser el séptimo. ¿Y qué nos dice acá respecto de este día, del primero y el séptimo? Ninguna clase de tarea se efectuará en ellos, excepto lo que cada persona necesite comer. Es decir, solo permitido la preparación de alimentos. No te puedes poner a reparar algo, es que el techo tiene un problema, lo voy a reparar. No, pues ya está haciendo otra labor. O alguna transacción económica, tampoco. Porque estás faltando al precepto. Entonces, la idea es estar bajo la cobertura de todos los preceptos asociados a la festividad. Se imagina, por ejemplo, si haces todo lo de Pesaj, que te pide el Eterno para Pesaj. Y después hay días que no comen matzot. Entonces, o sea, toda la ganancia que tuviste después, ¿en qué se transforma? O ese día Mikra Kodesh no lo considera Mikra Kodesh. También es complejo. Ya. Solo esa tarea se podrá hacer. Y el texto sagrado lo vuelve a recargar. Es como... No lo pienses, dice. Cuiden las matzot. Shemartem. Viene de Shomer. Shemartem. Entonces, para cuidar algo, tú te tienes que preocupar. ¿Qué involucra eso? Tú consigues las matzot antes de que llegue el momento de la festividad, no estar en medio de la festividad. Uy, ¿verdad que hay que tener matzot? Eso es irresponsable. Entonces tú tienes que anticipar las cosas. De eso se trata, ser Shomer. Guardar, cuidar, ser un guardián. Un guardián vigila, cuida las cosas. Está atento, las previene, las anticipa. No se va topando con las cosas en el momento. No, eso es desorden. Entonces, eso no habla de ser Shomer. Aunque finalmente logres conseguir matzot diaria, pero no fuiste precavido. Tú tienes que anticipar. Eso habla del respeto al Eterno. Si tú amas su misbot, tú te preocupas de ello, ¿sí? Es como si uno va a recibir una visita de un gobernante. Cuando suena el timbre ahí vas a acordarte que tienes que prepararle algo para agasajarlo y atenderlo. No, pues tú eso ya lo preparaste con anticipación, quizás semanas de anticipación, porque va a venir un gobernante importante y va a venir a verte a ti, entonces tú ahí ya le tienes hasta
no sé, personas que lo atiendan, no sé, algo haces tú, lo anticipas, ¿ya? Si no, habla un poco como que te da como lo mismo. Entonces también eso no es bueno, no habla bien de ti, de tu observancia. Ser chomer, hay muchos aspectos de ser chomer, también el Shabbat, y así tantas cosas. Cuide las masot, porque en este mismo día yo los saqué a todos ustedes de la tierra de Egipto. Imagínense, aún no ocurre acá el evento y el Eterno acá en la Torah lo da por hecho, porque todo lo que Él dice que se va a hacer, se hace. Todo lo que Él tiene en su plan para la humanidad se cumple sin falta, en todos los aspectos. Cuiden ese día en todas sus generaciones. Y acá nuevamente, al final 17, Jucat Olam, decreto eterno. En el primer mes, el día 14 del mes, al anochecer, deberán comer matzot. Hasta el día 21 del mes, por la noche dice acá, pero va a ir en la tarde. Es decir, el 21 termina cuando ya está cayendo el sol, pues en la tarde, a eso se refiere. Durante 7 días no podrá haber levadura en sus casas, pues quien comiese Hametz será cercenado de la congregación de Israel. Y acá te dice, en el 19 al final, dice dice Baguer, dice alguien como cercano, U Besrat Haaretz. Entonces, puede ser alguien cercano o un nativo. El nativo es el israelita, el nativo. Pero también no va dirigido solo a los israelitas, sino que a los cercanos. El ger, el que está ahí temiendo. Nada que sea hametz podrán comer. En cualquier lugar en que se encuentren deberán comer matzot. Entonces alguien no puede venir y decir, mira, no comí hametz, pero comí sandía, comí melón, verduras. No, pues si el Eterno te dice, no solo no comas hametz, sino que además te dice, come matzot. Es una misma, un mandamiento. El comerla, tú estás guardando Torah al comerla. Y además te nutres y saboreas las cosas. O sea, te permite que guardes los mitzvot y además disfrutes la misma. Entonces, y eso te está elevando espiritualmente. Tú dices, pero es comida. Pero su propósito es espiritual. Entonces te elevas. Entonces Moshe citó a todos los ancianos de Israel y les dijo, tomen, aquí, bueno, la traducción dice, o compren un animal. En realidad, más literal dice, tomen un animal del rebaño para sus clanes familiares y degüellen la ofrenda de Pesaj. Y habla del shahet. Shahatú viene de Shehitá, y de ahí viene el rol de las personas que se dedican a la labor del tratamiento de los animales para su faenamiento, el rol del shohet, que se conoce. Y degüellen la ofrenda de Pesaj. Entonces, vuelve acá a reforzar el punto. Pesaj es la ofrenda. Si no está la ofrenda, ¿qué es? No es Pesaj. A lo sumo es una conmemoración que va en la dirección hacia el Pesaj, pero precisamente no es el Pesaj. Tomen un manojo de hisopos al que empaparán con la sangre en el recipiente y toquen el dintel y los 2 marcos con la sangre del recipiente. Que ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque si no, se pierde la cobertura de la acción, porque cuando pase la muerte, no hay un permiso para, más allá está la casa y ahí tengo la marca. No, o sea, si te pilla ahí en el camino, hasta ahí nomás llegaste. Y cuando pase Adonai castigando a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los 2 marcos, y entonces Adonai salteará esa puerta. Cuando habla de saltear, ahí habla de pasaj,
De ahí viene la raíz de Pesach también, ¿cierto? Aquí estamos en el 23. Ufasaj, ¿cierto? Salteará esa puerta y no permitirá que la destructora, es decir, que la fuerza destructora, entrase en sus casas para atacarlo. Es decir, el Eterno ahí da la orden para que vaya una fuerza destructora a matar a los primogénitos de todas las casas. Entonces esa fuerza destructora, la única restricción es que si encuentra una puerta que tiene la marca de la sangre del animal, cordero, cabrito, ahí no entra. No hay otra condición. Porque si entra en una casa y le dice, no, es que nosotros somos hebreos, no está la marca. Bueno, murió no. Entonces, no, es que mira, es que tengo un permiso especial. No hay cosa. No, es que mira, es que ese pasaje la Torá todavía no lo estudiaba. No, a él no va a andar preguntando cosas. Él va a venir, ¿está la marca? Sí, aquí no ahora. ¿Está la marca? No está. Entonces, pum. Se decide nomás, así. ¿Sí? ¿Es sí o no? Entonces no permitirá que la fuerza destructora entrase en sus casas para atacarlos. Ustedes deben observar esto como un decreto para ustedes y sus descendientes por siempre. Y aquí habla ya de la promesa de entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Que lo menciona como un paso final de acá. Cuando entren a la tierra que Adonai les dará, tal como él prometiera, deberán celebrar este culto, dice aquí, esta abodá, este servicio. Es decir, tiene un rol prioritario en la tierra. El Eterno también sabía que iban a venir los exilios, el destierro también de Israel, obviamente íbamos a ser esparcidos a las distintas naciones también. Por eso que previamente viene bien al caso la advertencia que dice, lo celebrarán de generación en generación como decreto perpetuo. Es decir, no es que te bases en ciertas condiciones para decir, mira, esta generación no lo pudo celebrar. No, pues te habla de todas las generaciones. Sí. Aquí ya se mencionó todas las leyes y los requisitos de Pesaj y las condiciones para poder celebrarlo. Y en ninguna parte se menciona ni el Mishkan ni el templo. Claro, eso viene posterior, porque el Mishkan o posteriormente el Bet Hamidash, el templo, va a cumplir un rol central en la vida de los israelitas, con muchas de las disposiciones vinculadas al Mishkan o al Bet Hamidash. Pero hay ciertas particularidades, como es el caso de la festividad de Pesaj. Si bien es cierto, hay una representación en el Bet Hamidash nacional, no es exclusiva para lo que es el Pesaj, como un requisito de que todos los corderos vayan a pasar por el Bet Hamidash para que tú puedas celebrar la festividad. Entonces, recuerda que es para todas las generaciones, es un decreto perpetuo nacional. No está vinculado a esa como una restricción que por tradición se estableció como una normativa alágica para restringir el uso, de lo cual no estamos de acuerdo en ese punto en particular. También, aquí también, cuando el Eterno dice, y cuando entren a la tierra, porque igual en el plan perfecto del Eterno es que no pasara mucho tiempo ellos en el desierto. Claro. Y el propósito de él es que siempre tratemos de caminar que sea en lo ideal. Pero de ahí sabemos que obviamente los que están ahí nosotros porque podemos leer lo que pasó y entendemos que después ellos celebraron Pesaj en el desierto, pero el plan perfecto del Eterno era que ellos de ese Pesaj, el próximo Pesaj sería en la tierra prometida. Claro. Como Mashiach dice, cuando celebra su último Pesaj, dije después no volverá a comer de esto hasta en el reino. Claro. Entonces ese es el proceso que está estipulado el plan del Eterno, pero sabemos que el hombre por su dureza pues duró más de lo incorrecto. Sí. Acá viene otro aspecto también que tiene que ver con el rito, que se incluye en la Agadá en la historia, que más adelante la misma Torá te va a indicar de que es una misvá tener la Agadá de Pesaj, que es la historia de Pesaj. Tú tienes que dentro del Seder narrar la historia de Pesaj.
de que cuando nuestros ancestros fueron esclavos, narrar las plagas, todo y la liberación. Todo lo deben narrar con los distintos elementos, con las distintas copas que hay en el Seder. La copa de la dedicación, de la liberación, la redención, la alabanza, las copas que sí existen. Y dentro de la Agadá también se incluye los aspectos de las preguntas, que es también algo importante. Fíjese, tal cual como lo dice acá en el 26. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué es para ustedes esta ceremonia? Entonces, eso abre la oportunidad al planteamiento de las preguntas, donde los niños elaboran esas preguntas y se nutren de las respuestas para poder desarrollarse y ellos crecer en un entorno apropiado de entendimiento de la festividad. Sí, por ahí igualmente muchas personas también tienen el concepto de que si no es en Israel no se puede celebrar Pesaj. Claramente, se entiende lo que dice la Torá. Y nosotros que no estamos en Israel, que celebramos Pesaj, no es una manera como de celebrarlo así como dice la Torá en completo, porque igualmente no estamos. Pero sí tratamos de hacer lo mejor que podamos, porque igualmente dice que tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que es este rito. Entonces, ¿cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos lo que es este rito? Igualmente nosotros, ¿cómo vamos a poder entenderlo si no tenemos lo que es el servicio? Porque una cosa es hablarlo y otra cosa es hacerlo. Entonces eso nos da a nosotros mayor entendimiento de cómo fue ese rito en ese momento, un recordatorio. Y no solo el entendimiento, que también es muy importante y necesario para poder formar a los niños, a los jóvenes y a los que se integran a la vida de Torah también, sino que de por sí ya el rito de por sí es una misbah con todos sus elementos, para poder vivir apropiadamente la festividad con temor al cielo, porque cuando uno prima el temor al cielo, uno quiere hacer las cosas como a Elohim le agrada, completamente. Y efectivamente, si no se vive esa ceremonia, ¿cómo van a poder los niños preguntar qué es para ustedes esta boda, este servicio? ¿Cuáles son los elementos de la boda? Apartar el cordero de Pesaj o el cabrito. Apartar el cordero de Pesaj el día 10. Prepararlo el día 14. Asado, sin quebrarle ningún hueso, que sea además macho del año. Y ahí vamos numerando una serie de misbot. Y después se deberá comer. Y te dice además que es la Pesaj. Entonces, si le quitas todos esos elementos, ¿qué te queda? Matzah y maror. Pero ¿qué son la matzah y el maror? Son los acompañamientos del cordero. Entonces, no son los elementos centrales. Dice, con esos lo comerá. Entonces, si tú quitas esos elementos, si quitas el cordero de Pesaj, en realidad estás quitando el rito en general. Entonces, a lo sumo te puede quedar la historia. Una historia narrada, pero no vivenciada. Esa es la causa también por la cual se llevan adelante ritos de forma recordatoria, como la marca en los dinteles y en los marcos, como un rito recordatorio para que los niños entiendan y también lo vivencien como un rito recordatorio. Le responderán: es la ofrenda de Pesaj a Adonai. Insisto, si no hay ofrenda de Pesaj, ¿cómo le podrá decir que es la ofrenda de Pesaj si no está presente? Bueno, es la ofrenda de Pesaj a Adonai que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando castigó a los egipcios y nos salvó nuestras casas. Y te lo están narrando acá como algo pasado. Interesante todo ese punto. Entonces el pueblo se inclinó, Ishtahabú, eso es reverencia al Eterno. Los israelitas fueron e hicieron tal como Adonai había ordenado a Moshe y a Aarón, así tal cual lo hicieron. Y también para agregar, quienes lo hicieron, estos fueron personas que lideraban sus casas,
no había un requisito como que fuese un Cohen específicamente quien lo lleve adelante, sino que era algo familiar. Se desarrolló como la primera ofrenda de sacrificio de carácter nacional. Y además se desarrolló en Egipto, con aún ni siquiera las indicaciones de la elaboración del Mishkan o el Beth Hamikdash para poder llevarlo adelante. Entonces, de un comienzo nos habla de que no pasa a ser algo esencial para su práctica. Tenemos esa pauta previa que nos indica acá sus motivaciones. Y más adelante, en otros escritos, como Oinbar te dice que cumplirás la pesa conforme a todas sus leyes de pesa. Entonces aquí se está indicando de que aquí es donde se gestaron las leyes de la festividad. Ya alguna que otra persona podría tomar subterfugios de Devarim, en el lugar donde el Eterno ponga su nombre, y ese tipo de argumentaciones para tratar de justificar la limitancia de llevar adelante el Seder de Pesach con todos sus elementos del rito. Pero bueno, eso pasa a ser otra historia. Siempre las personas pueden argumentar o sacar cartas debajo de la manga para tratar de justificar sus posturas. Y también entendiendo que estos físicos que sucedieron en este evento que está leyendo de la Torá también tienen una significancia bastante más allá de lo físico que lo espiritual, que sabemos que el pueblo de Israel que ha sido esparcido a través de las cuatro esquinas del mundo, que sabemos que también significa Misraim, el mundo, y entonces cada vez, aflicción. Cada vez que nosotros celebramos el Pesach es como ese Pesach que el pueblo estuvo en Misraim por esclavitud por tantos años, que fue algo que fue profetizado. Y asimismo la expansión que estamos en todo también fue profetizado, y estamos en esa esclavitud en la cual el Eterno nos está haciendo ese ensayo hasta que el día que pase ese gran éxodo. El éxodo final. El final, en la cual celebremos ese último Pesach en Israel, y de ahí sería el próximo Pesach en el reino venidero. Claro, con el Mashiach. Sí, aquí están también los fundamentos, la base de Israel, del pueblo como una nación. Es el principio del cumplimiento de la promesa que el bendito le hizo a Abraham Avinu cuando le dijo: yo seré su Elohim y él será mi pueblo. Esta es una instrucción que es muy de pueblo, es una de las fiestas que conlleva muchas instrucciones, muchas normativas, pero es muy de pueblo, es muy familiar, es una fiesta íntima. Hay muchas otras fiestas que son más que uno puede esconder afuera, pero Pesach es interior, es dentro de la casa. Y aquí es, como usted había comentado, es la primera fiesta nacional. O sea, ya aquí no está saliendo una familia así como a Misraim llegó una familia con Jacob Avinu. Aquí el Eterno está sacando a una nación, a un pueblo. Y esto es lo que hace esa conexión tan íntima y tan entrañable, que si bien somos familia, somos parentesco, también somos un pueblo, pero tenemos un Eterno, un Elohim, que Él es el que nos guía, el que nos lleva y el que nos da instrucciones. No es como decían aquí todas las instrucciones, no es a lo que yo escoja, a lo que a mí me gusta o no me gusta, sino que es completo, y con esto el Eterno está manifestando y está haciendo una separación entre Egipto y su pueblo Israel. Y son las bases, el fundamento de la conexión que se tiene que... Por eso cuando él dice que uno no se ingresa a una religión, uno ingresa a un pueblo. Uno se dice: yo seré su Elohim, él es el Elohim de un pueblo, de una nación, no de una persona individual independiente. Entonces uno se ingresa a ese pueblo, y ahí el Eterno es tu Elohim, y al ser tu Elohim tú haces lo que le quiera todo a él. O si no, uno tergiversa la escritura y eso es lo que se le quiere, porque al final no estás con el Elohim de Israel, del pueblo que él hizo la promesa con Abraham Avinu. Sí, acá también se están asentando las bases de la libertad en todas las generaciones. Y la salida de Egipto, que se marcó con este evento de Pesaj, como la última plaga para los egipcios, pero para Israel significó salvación, liberación.
es algo que está presente en la vida de Israel íntimamente. En todas las festividades recordamos la salida de Egipto, Shabbat y todas las festividades que a nosotros nos liberó de Egipto. Entonces es sumamente fundamental, y esa libertad nace de acá, de Pesaj, nace ahí como esencia, y está muy en el ADN de Israel, la liberación señalada acá en este evento, y en especial en lo que ha hecho con nosotros el Mashiach Yeshua, transformando nuestras vidas. Sí, hay la descendencia de Abraham vino así como el Eterno, porque los pactos y las promesas son con él y su descendencia. Y los que alguna vez estuvimos afuera, fuimos expatriados a través de Yeshua, el ungido, el propósito que nos mandó, nos injerta y nos sumerge a este pueblo, a esta nación, como Abraham, nuestro padre, y la conexión que existe, como comentaba usted, en el ADN, somos una familia, un pueblo, una nación. Tenemos un Elohim todopoderoso, y la tierra, son cosas que están en nuestro ADN, no se pueden desconectar. Son cosas que están ahí, que como decíamos, es el Pesaj, la Mazó y la hierba samara. No es uno ni lo otro, están las tres unidas, y eso hacen un todo, un complemento. Y a través de nuestro Redentor, Yeshua, nuestro Mashiach, él en su misericordia le plació que todo el mundo que quisiera acercarse a él tiene que ser parte del pueblo. A través de él se injerta y puede tener esta maravilla de este Elohim todopoderoso. No son pocos los requisitos ni las normativas que aquí Elohim le ordena a Moshe. Para llevarlas a la práctica requiere temor, disposición del corazón y ser coherente con la fe que se declara. Genera un vínculo muy especial toda esta vivencia de Pesaj, y nos conecta de una manera sobrenatural con Elohim y todo el rol de redención que tiene para la humanidad. Bueno, desde acá nos despedimos. Que haya sido sagrado este estudio. Shalom.